¿verdad? Aquí en la antología esto empezaría en la página 97. A partir de aquí, a partir de esta página, empieza lo que es el segundo examen. ¿Ok? Este es el primer tema que les va a salir en el segundo examen de fijo, ¿verdad? Entonces este tema acá se llama visualización espacial, pero básicamente es, nosotros en matemática trabajamos dos tipos de figuras, ¿verdad? Las figuras planas, ¿verdad? Que se pueden dibujar en una hoja, que no tienen como fondo, digámoslo así, como un cuadrado, como un triángulo, como un rectángulo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos figuras planas o círculos, ¿verdad? O todas las demás figuras. O tenemos también lo que son las figuras tridimensionales o los poliedros, ¿verdad? Que las figuras tridimensionales en una hoja casi nunca se logra apreciar bien, ¿verdad? Pero es como imaginarse como una cajita, ¿verdad? Como un tipo de cajita, como un cubo, como una esfera. Esos son figuras tridimensionales. Acá nos ponen un ejemplo muy clarito, ¿verdad? De una figura tridimensional que es el cubo, ¿verdad? ¿Por qué se llaman figuras tridimensionales? Porque tienen tres dimensiones, tienen un alto, ¿verdad? Tienen un ancho y tienen una profundidad. Por eso se les llaman de tres dimensiones. Las figuras planas solo tienen dos dimensiones, ¿verdad? Que es un ancho y un alto. Esas son las únicas dos dimensiones que tienen las figuras tridimensionales, ¿verdad? Esta tiene un ancho y tiene un alto. Esta, digamos, tiene un alto y tiene un ancho, y así sucesivamente. En cambio, todas las demás figuras tridimensionales tienen esa sensación o tienen esa característica de que tienen profundidad. ¿Ok? Ahí es donde hablamos de tres dimensiones. Por eso cuando uno va al cine y paga una película en 3D, uno como que ve en la película, ¿verdad? Como que se ve el fondo, ¿verdad? No se ve todo como tan plano, sino que como que uno ve que algunos objetos están más cerca que los otros, porque hay una profundidad. Esa es la famosa tercera dimensión que uno paga, ¿verdad? Cuando va al cine en 3D. Que las pantallas de aquí ni se ve bien el 3D, ¿verdad? Pero esa es la sensación que le da a uno. Bien, entonces de estas figuras vamos a encontrar varias. Vamos así aquí a utilizar el otro documento que viene aquí. Vamos a aprender que existen varias figuras, ¿verdad? Dentro de las figuras tridimensionales, dentro de las figuras de ¿cómo se llama? De visualización espacial, digámoslo así, existen varias figuras. Por un lado vamos a encontrar lo que son los poliedros, que esto voy a descargarlo, voy a abrirlo con el otro navegador, porque si no, no me deja escrito. Ahora sí. Los poliedros son cuerpos planos, digámoslo así, que son, o cuerpos geométricos, cuerpos planos, que son cuerpos geométricos compuestos exclusivamente por figuras geométricas planas, como por ejemplo el cubo. ¿Qué se refiere con esto? Que digamos el cubo, si uno le pone atención, el cubo está formado por puros cuadros, ¿verdad? Por puros cuadrados, ¿verdad? La parte de arriba es un cuadrado, la parte de abajo es un cuadrado, la parte de los lados es un cuadrado, cada una de las caras es un cuadrado, ¿verdad? Entonces a eso es lo que se refiere cuando dice que está compuesto exclusivamente por figuras geométricas planas, es decir, figuras geométricas como el círculo, el círculo no, porque en ese caso no se puede, sería lo más parecido es la esfera, pero no, sería como el cuadrado, el triángulo, el rectángulo o algunos otros como el pentágono, el hexágono, etcétera, ¿verdad? Pero que se van formando en una figura tridimensional y forman, valga la redundancia, un cuerpo geométrico, ¿verdad? Me queda la duda de este nombre, pero digámosle así que son cuerpos geométricos, ¿verdad? Suena un poco mejor. Y los cuerpos redondos son como el decir el cilindro, ¿verdad? Que el cilindro, lo que tenemos que pensar en un cilindro es como un tubo, ¿verdad? Puede ser como un tubo. Eso sería un cuerpo redondo o como una esfera, ¿verdad? Las famosas bolas, nosotros conocemos de toda la vida, ¿verdad? Las bolas de fútbol, todo eso. O el cono, ¿verdad? Que el cono es como esos vasitos con los que uno va a los dispensadores de agua que siempre hay ahí, ¿verdad? Ese tipo de figuras, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como un cono. Esos son cuerpos redondos y por el otro lado tenemos los poliedros. Entonces los poliedros son este tipo de figuras, ¿verdad? Como una caja, ¿verdad? Como una caja, como un prisma, como decir los techos que nosotros dibujamos de las casas, ¿verdad? Cuando estábamos chiquitillos hacíamos los techos como así. Bueno, eso es un prisma y eso sería un poliedro, ¿verdad? Tenemos dos tipos de poliedros. Están los poliedros que son regulares y los poliedros, que son irregulares. Aquí viene la definición. Los poliedros que son regulares, que por cierto no está la antología, acabo de leer. Bueno, no viene la definición para que ustedes como que la subrayen ahí, pero no la veo. Pero bueno, los poliedros regulares son los poliedros en los que cada una de las caras es igual a las demás. Por ejemplo, en un cubo, ¿verdad? Imaginémonos un dado,
¿verdad? Recuerden el caso de un dado. En los dados, si ustedes lo mueven para cualquier lado, van a encontrar que todas las caras del dado son iguales, ¿verdad? Son un cuadrito y todos los cuadritos miden lo mismo, ¿ok? Esa es la idea de que ese es un poliedro regular, ¿ok? Todos miden exactamente lo mismo, son la misma figura y todos miden exactamente igual. Eso también pasa en las pirámides, por ejemplo, cuando la pirámide son de puros triángulos, porque ahora vamos a ver que hay pirámides donde la base no necesariamente es un triángulo, sino que puede ser un cuadrado o un rectángulo, ¿verdad? Entonces, en las pirámides donde por todo lado son triángulos, eso es lo que conocemos con el nombre de un tetraedro o un poliedro regular, pero en este caso se llama tetraedro porque tiene 4 caras. Recuerden que esta raíz tetra siempre se asocia o se relaciona con 4. El cubo, que es la palabra que nosotros conocemos más, se llama hexaedro, ¿verdad? Porque recuerden que hexa significa que tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces es el hexaedro regular. También existe el octaedro, que yo creo que había unos jueguitos que traían como uno de estos dos, es que ahorita no lo recuerdo bien, tal vez ustedes que alguno puede ser que recuerde el juego, que traían como un tipo de dado, ¿verdad? Pero que era de esta forma, ¿verdad? Entonces, hay uno que trae 8 lados, ¿verdad? Ese es el octaedro, y si ustedes ponen atención, todas las caras son un triángulo. Ahora vamos a verlo ahí en una cita que tengo. Bueno, también existe el dodecaedro, que las caras son pentágonos, cada una de las caras son pentágonos, todas estas son pentágonos y todos sus pentágonos miden lo mismo, por eso se llama regular. En este caso el dodecaedro es de 12 lados, ¿verdad? Y luego tenemos el icosaedro, que es de 20 caras, ¿verdad? No son lados sino son caras, y cada uno de esas caras es un ¿cómo se llama? Un triángulo. Aquí tengo los que son aficionados a los cubos de Rubik. Voy a ver, por aquí tengo un dodecaedro. Yo colecciono estos chunchis. Voy a poner la cámara, aquí se ve. Aquí son este tipo de figura, ¿verdad? Es un dodecaedro, tiene 12 caras y si ustedes ven ahí, cada una de las caras es un pentágono. Ponerlo ahí para mejor. ¿Ves? Son pentágonos, tiene 5 lados cada una de las caras. Estoy como al revés, entonces no voy bien. Entonces este tiene un ladito aquí, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces cada una de estas caras, estas son las caras, ¿verdad? Cada uno de los laditos que uno tiene que ir armando, esas son las caras. Esas caras se les llama, bueno, así se les llama caras, y cada uno de los laditos de la cara, ¿verdad? Como decir este ladito, a eso se le llama arista en una figura como esta. Esto sería un poliedro regular porque todas las caras, todos los laditos son exactamente iguales. Y luego está el famoso cubo normal. Tengo aquí un estante, por eso me levanté ahí. El cubo normal, ¿verdad? Este es un cubo normal, un cubo de Rubik, ¿verdad? Entonces estas son las aristas, esta es una arista, esta de aquí es otra arista, todo esto es una cara, y donde se juntan las aristas, en este puntito de aquí, ¿verdad? Tenemos esta arista, donde se juntan en ese puntito de ahí, a eso es lo que le vamos a llamar vértice, ¿verdad? Los cubos tienen 6 caras, ¿verdad? Estos cubos tienen 6 caras, y tengo el dodecaedro, necesito conseguir los otros. Hay uno que es como la pirámide esa que les estaba diciendo, ahí tengo otros, pero esos ya no son regulares, son como extraños, no son ¿cómo se llama? Un poliedro regular. Bueno, eso es para que vean que esas son las figuras que nosotros conocemos como poliedros regulares. Son solo esos, ¿verdad? Y los demás serían poliedros irregulares. ¿Como cuál? Como el ejemplo que yo les decía a ustedes de cuando nosotros dibujábamos el techo de las casas así cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Si ustedes ven esta cara de aquí, sería como decir un rectángulo. Este es un rectángulo. Pero esta otra cara de aquí, que sería la base, que es lo que nosotros llamamos base de este tipo de figuras, es un triángulo. Entonces ya con eso no es un poliedro irregular. Para que sea un poliedro irregular, todas las caras tienen que ser la misma figura y además tienen que tener las mismas medidas, ¿ok? Para eso yo les traje aquí, para que se den una idea un poquito más clara, hay una animación ahí. Si quieren les voy a pasar el link para que ustedes traveseen esto. Es un vacilón, digámoslo así, por lo menos le da a uno ideas, ¿verdad? Aquí tenemos el tetraedro, ¿verdad? Si le damos aquí donde está este icono de aquí, eso es un link de internet, ¿verdad? Entonces ahora se los paso para que ustedes lo trabajen. Entonces uno puede comenzar a girar la figura. Los puntitos negros que ustedes ven, este puntito y eso es lo que vamos a llamar vértices. Esos son los vértices. Y las líneas, estas líneas punteadas, ¿verdad? Que están así como separadas, esas líneas son las aristas, ¿verdad? La que está totalmente pintadita, esa sería una cara.
¿verdad? Y las otras son un poquito transparentes para que se aprecie la figura, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las caras. ¿Cuántas caras tiene esta figura? Tiene 4. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene 4. ¿Cuántas aristas tiene? Bueno, ahí sí va a tener más, ¿verdad? Tiene una para acá, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Tiene 6 aristas, ¿verdad? Luego vamos a ver que a la base, a la que está en la base, la que está abajo, se le llama que es la base de la figura. Entonces esas aristas son aristas basales y las aristas que están en los lados se les llama aristas laterales, ¿verdad? Esos nombrecitos ahí van a ir apareciendo, pero más que todo los van a tener que conocer así y diferenciar cuando estén en octavo. Creo es que ya le preguntan por basales y por laterales. Luego tenemos el octaedro, ¿verdad? Este octaedro no se ve tan bonito ahí, vamos a ver si se puede mover. Octaedro, ahí está, ¿verdad? Las caras son triángulos, entonces ya uno puede darse una idea, ¿verdad? De cuántos vértices tiene, cuántas aristas tiene, cuántas caras tiene, ¿verdad? Octaedro significa que tiene 8 caras, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, ¿verdad? Están, y pues ahí ustedes van a contar las aristas, porque ahora ahí vamos a hacer una práctica. Bueno, ustedes van a hacer una práctica de esto. Ahí tenemos el cubo, ¿verdad? El famoso cubo, que es una cajita. La diferencia entre las cajas normales y el cubo es que el cubo por todo lado mide lo mismo, ¿verdad? Todas las caras miden lo mismo, son cuadrados, todas miden lo mismo. Y las cajas normales, las que nos llegan cosillas, ¿verdad? Que uno compra o va al súper, ¿verdad? Y pide una caja, de esas de cartón, son más alargadas que lo altas. Entonces están formadas por rectángulos a los lados y en las bases también, ¿verdad? Tal vez haya algún par de cuadrados, pero el resto son rectángulos. Y por último tenemos ahí que esa es la figurilla que yo tengo aquí. Es como un tipo de cubo de Rubik, ¿verdad? ¿Qué tienen que saber de eso? Bueno, voy a pasarles este link ahí por si quieren travesearlo y para aprenderse, ¿verdad? La figura. Sí, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí me escuchan. Ok, voy a salirme un momento. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Qué vacilón. Algo pasó. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno. Ahí ahora sí estábamos compartiendo. Bueno, entonces les decía, ahí les pasé el link al chat de WhatsApp, ¿verdad? Por si quieren observar eso, ¿verdad? Y ir viendo cómo son las figuras. Me gusta esto porque uno ya como que puede manipularla un poquito más y tiene un poquito más de idea de cómo es la figura. Bueno, ese es el primer tema que tenemos que conocer el día de hoy, pero básicamente a ustedes lo que les van a preguntar es cuántos vértices tiene, o sea, ustedes tienen que saber cuáles son los vértices, cuáles son las caras, cuál cara es paralela con la otra, cuál cara es perpendicular con la otra, cuáles son rectas paralelas, cuáles son segmentos paralelos, etc. Entonces para eso vamos a recordar alguno de la simbología que es importante aquí, ¿verdad? Esta de aquí pues es una cara, ¿verdad? Esta cara, digamos, la CGFB, ¿verdad? Esa cara que está formada por un cuadrito, la CGFB, pues es una cara, digámoslo así, lateral, ¿verdad? Esa cara, si yo la comparo con la de abajo, digámoslo con esta de aquí, ¿verdad? Entonces, la cara CGFB sería perpendicular con la cara AEFB, ¿verdad? Esta de aquí es perpendicular con esta de aquí. ¿Por qué? Porque una viene para abajo y la otra está así, el suelo, ¿verdad? Hacen ángulo de 90. Entonces ahí estaríamos hablando de caras que son perpendiculares. Si me preguntan por caras paralelas, ¿verdad? Entonces esta es paralela con esta de aquí, ¿verdad? Con la DHEA, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la cara formada por CGFB es paralela. Recuerden, este significa perpendicular y este significa paralelo. Eso venía ahí en el examen. Con la D, la cara DHEA, ¿verdad? Entonces esas son paralelas. Entonces tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Las paralelas son las que están opuestas una de otra, las caras que están opuestas, y las perpendiculares son las que forman una especie de T, ¿verdad? Que una está para abajo y la otra está como acostada, digámoslo así. También se puede con la de arriba, ¿verdad? Que una esté vertical y la otra esté en horizontal en la parte de arriba, forman como una especie de T. Por eso perpendicular se hace con una T así invertida, ¿verdad? Porque hablamos de que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Ahora vamos a ver eso. Perdón, justamente los ángulos de 90 grados. También le pueden preguntar por segmentos. En este caso los segmentos son lo que va de un vértice a otro. Esos serían segmentos. Por ejemplo, el segmento CB, ¿verdad? El segmento CB está vertical, viene de arriba hacia abajo. Entonces sería perpendicular con por ejemplo, con el BF, ¿verdad? Son segmentos perpendiculares.
¿Cómo sé yo que estoy hablando de segmentos? Porque le hago esta rayita arriba sin ponerle flechas, porque si le pongo flechas diría que es una recta, ¿verdad? En este caso estamos hablando de segmentos, pedazos de recta, ¿verdad? Que tienen un principio y un final. También puedo decir, por ejemplo, que el CB, segmento CB, es paralelo con el segmento GF, por ejemplo, ¿verdad? Este de aquí nunca se va a tocar con este de aquí, son paralelos. Recuerden que paralelos es eso, que nunca se intersecan, que nunca se van a tocar, nunca van a llegar a comunicarse uno con el otro. También podríamos decir que el DH, por ejemplo, es paralelo, este DH de aquí, ¿verdad? Como él está en horizontal, tiene que ser paralelo a uno que esté horizontal. Podría ser con el CG, ¿verdad? Son paralelos, ¿por qué? Porque nunca se van a tocar con este de aquí. No podría ser con el HG, porque el HG sí lo toca aquí, ¿verdad? En este vértice lo comparten, entonces en ese caso serían perpendiculares, ¿ok? Son cosillas que le pueden ir preguntando. Cada una de esas líneas, cada uno de esos segmentos que nosotros estamos hablando, por ejemplo el AD, en figuras tridimensionales como esta, o en sólidos, en poliedros, ¿verdad? Se les llama arista. Entonces AD es arista, ¿ok? Entonces las aristas simplemente son las líneas que van desde un vértice al otro, ¿verdad? Que son como los filitos, como las orillas, ¿verdad? Así de las caras, ¿verdad? Entonces esa es una arista, esta es otra arista, esta de aquí es otra arista y así sucesivamente. Entonces una pregunta clásica que nos hacen muchas veces en los exámenes, en las prácticas, etcétera, es cuántas aristas tiene, por ejemplo, el cubo. ¿Cuántas aristas tiene este cubo? ¿Quién me puede decir cuántas aristas tiene ese cubo? Muy bien, son 12 serían, porque son 4 de aquí, ¿verdad? 4 de ahí. Luego 4 que están así, ¿verdad? Y luego tenemos 4 que están aquí abajo. Entonces en este caso serían 12 aristas, ¿verdad? 12 aristas. ¿Cuántos vértices tenemos? ¿Cuántos vértices tenemos? Son las esquinitas. ¿Cuántas esquinitas tenemos? 8, muy bien, hay 8 vértices, ¿verdad? Entonces esas son preguntas que les hacen mucho para que ustedes se la imaginen, porque tal vez no le dan el dibujo, ¿verdad? Entonces se los dan así, se los dan nada más la pregunta así. ¿Cuántas, o pongámoslo así, cuántos vértices tiene el tetraedro? A ver, ¿esa duda? No lleva H. El tetraedro, ¿cuántos vértices tiene? Entonces uno dice, juepoña, ahí no me acuerdo, ¿verdad? Entonces tendría que como dibujarlo, que ahí lo que les recomiendo es hacer un triangulito abajo, como un poquitito corrido hacia un lado. En la parte de arriba ponen la cúspide, ¿verdad? El ápice de la pirámide. Y luego ya les queda ahí una especie de tetraedro, ¿verdad? Dibujado así a mano alzada. Ustedes dicen, bueno, tiene uno aquí, tiene 2, tiene 3, tiene 4. Entonces tiene 4 vértices el tetraedro, ¿verdad? Esas son preguntillas que le hacen. Otra es que se los aprendan, ¿verdad? Los aprendan de memoria, pero pues ya eso es un poquillo más complicado. Entonces, ¿cuáles son las figuras que les van a preguntar y que ustedes tienen que conocer? Tienen que conocer el tetraedro regular, ¿verdad? Que es esta, donde la base es un triángulo. Tienen que conocer el hexaedro regular, que es el cubo famoso. El octaedro regular, que es como pegar dos de estas, ¿verdad? Una arriba y otra abajo, pero con la diferencia de que aquí en el medio sería como decir que haya un rectángulo, ¿verdad? Porque va a tener 4 caras, va a tener una aquí, otra atrás y otra de este lado, ¿verdad? Entonces esos tienen 4. Ahí con la figurilla que les mandé tal vez les puede quedar un poquito más claro. Luego el dodecaedro, que tiene 12 caras, y el icosaedro, que tiene 20 caras, y aquí viene la información, ¿verdad? 4 triángulos equiláteros, 8 cuadrados iguales, 8 triángulos equiláteros. Equilátero significa que tienen las mismas medidas, ¿verdad? 12 pentágonos y 20 triángulos. Vienen las definiciones de qué es una cara, que es una arista, que son los vértices, ¿verdad? Creo que eso pues ya lo acabamos de conversar. Y aquí viene lo que les decía, ¿verdad? El número de caras, número de vértices, número de aristas, número de caras, número de vértices, número de aristas, sucesivamente. Y ustedes pueden aprenderse, si se quiere, ¿verdad? Aprenderse esa figura. Acá nos dicen, esto es nada más como para si entendemos la idea de las 3 dimensiones o no, ¿verdad? Por ejemplo, esta figura creo que es como la más clarita, que viene en 3 dimensiones, ¿verdad? Porque tiene un alto, tiene un ancho y tiene una profundidad, ¿verdad? Entonces esta viene en 3 dimensiones. Esta figura, aquí podemos entrar en, digamos, algún tipo de discusión, pero yo sí veo como que hay una profundidad, por lo menos se intenta dar esa profundidad, ¿verdad? Entonces tenemos un ancho, tenemos un alto, que sería como decir esta, ¿verdad? Y pues hay un intento de profundidad, ¿verdad? Este avión
pareciera que es un dibujo como un poco más plano. Este transbordador pareciera que sí viene con un poquito de la idea de la profundidad, y esta sí se ve que es como muy plana, ¿verdad? Como que no hay profundidad. Entonces ahí podríamos entrar en discusión, pero más que todo es como eso, ¿verdad? Como dar la sensación de que hay profundidad o no. Luego ahí viene una práctica, ¿verdad? Esa sí les recomiendo que ustedes la hagan. Vean que aquí ya tenemos un prisma. Esto ya no es un poliedro regular, ¿verdad? Tenemos una pirámide hexagonal. Eso ya no es un poliedro regular, ¿verdad? Esto simplemente es un poliedro en el que nosotros tenemos en la base, por eso se llama hexagonal, porque en la base tenemos un hexágono, ¿verdad? Entonces las pirámides pueden tener en la base, pueden tener un rectángulo, digámoslo como este, ¿verdad? Bueno, en este caso cuadrangular, se supone que es un cuadrado. Puede ser un triángulo, puede ser un hexágono, puede ser un pentágono, etc. Y los prismas, la diferencia con las pirámides es que los prismas tienen la misma figura aquí abajo que aquí arriba. Eso es lo que vamos a llamar como bases, ¿verdad? Del prisma, es la misma figura. Los prismas también se podrían hacer con más, ¿cómo decirlo? Con la figura de las bases puede tener más lados. Por ejemplo, que sea un pentágono. Podría ser como así, digamos que ahí tenemos un pentágono y vamos a hacer un prisma pentagonal, ¿verdad? Entonces sería como un prisma pentagonal, que es como una especie de caja, digámoslo así, como una caja o como una tómbola, ¿verdad? Esas que a veces le ponen a girar y le meten ahí como un tipo de buzón para hacer algún sorteo, y entonces ahí tendríamos un prisma, ¿verdad? Aquí tenemos un prisma hexagonal, que era el ejemplo más o menos de ese. Este sí es un octaedro, es un poliedro regular, un prisma hexagonal, tenemos un tetraedro y un prisma cuadrangular, que el prisma cuadrangular, ese es un cubo, ¿verdad? El cubo es un prisma cuadrangular. Ahí entonces ustedes hacen esa práctica, cuántas caras, cuántos vértices, cuántas aristas, y la idea es que vayan conociendo pues un poco los nombres de cada una de esas figuras, por aquello que en el examen le pregunten, ¿cuántas caras tiene un prisma hexagonal? Por ejemplo, podría ser, ¿verdad? Que en el examen o en la práctica o en alguno de esos le pregunten, ¿cuántas caras tiene un prisma hexagonal? Y si ustedes ven, tienen una cara abajo, ¿verdad? Y tienen una cara arriba, que son las bases que llamamos. Esas bases tenemos dos, ¿verdad? Dos que son las caras basales. Y a los lados, bueno, no, sí, voy a reiniciar la pantalla a ver si es problema mío. Y si no, a veces con salirse del Teams y volverse a entrar ya le sale. Voy a cerrar la mía a ver si les sale. Ya la reinicié. ¿A usted le sale? No. No. A los demás sí le sale. Ok. Entonces ahí en el caso de Kaina sería como que cierre el Teams del todo. A veces pasa, o sea, eso es como un error del Teams como un poco común. Uno se sale, le vuelve a entrar y ya funciona. Como ahora con el micrófono, me salí y volví a entrar y ya me funciona. Exactamente, sí, a ver si le funciona. Me avisa. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que conocer de este tema, ¿verdad? ¿Qué es un octaedro? ¿Qué es un prisma? ¿Qué es un tetraedro? Etcétera, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tienen que saber contar las caras, los números de vértices y las aristas. En octavo y noveno ya vamos a hacer otras cosas con esto, pero este tema como que lo dividieron en los 3 años. Entonces, en el primer año nada más como conocerlas, qué son y conocer las partes que tienen. Y ya luego en octavo y en noveno ya uno calcula el área y calcula otras cosillas, ¿verdad? Entonces aquí en séptimo se las pusieron como un poquito más fácil, ¿ok? Entonces para ese tema no se compliquen demasiado, nada más eso. Luego tenemos el tema de ángulos, que este tema es muy importante porque esto en ángulos ustedes van a seguir trabajando con ángulos prácticamente todo el resto del colegio, ¿verdad? Entonces vamos a definir algunos ángulos, ¿verdad? Primero que todo tenemos que hablar de la simbología de los ángulos, ¿ok? Entonces cuando vamos a hablar de que hay un ángulo, ¿verdad? Vamos a usar este símbolo. ¿Okay? Ese símbolo es como una especie como del menor, ¿verdad? El que usábamos nosotros, menor mayor, ¿verdad? Algo así. Y le trazamos como un arco, ¿verdad? Un semicírculo aquí pequeñito. Y pues ahí ya estaríamos hablando de que ese símbolo significa ángulo, ¿ok? Los ángulos tienen varias maneras de llamarlos. Los podemos llamar por solo el vértice o podemos llamarlos por 3 puntos que pertenezcan al ángulo, ¿ok? A veces también se pueden utilizar letras del alfabeto griego como alfa, como beta, o también en algunas ocasiones se puede poner números para identificar los ángulos. ¿Okay? Vamos a ver una figura, vamos a ver si aquí viene. Bueno, vamos a ir a la figura básica, como es por ejemplo esta de aquí. Eso es un ángulo, ¿verdad? Un ángulo, recuerden que un ángulo es la separación que hay entre una línea y otra línea, ¿verdad? Es la medida que hay de separación entre esas dos líneas. ¿Okay? Esto sirve mucho, por ejemplo, en construcción, sirve mucho en dibujo, en diseño,
saber bien la medida de los ángulos hace que las figuras sean un poquito más perfectas, ¿verdad? O que queden mejor que si uno lo hace, digamos así, al aire, ¿verdad? Sin hacer la medida del ángulo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una puerta, ¿verdad? Algunos que trabajan ahí haciendo trabajos en madera, si lo hacen así como la hice yo, pues esa puerta estaría malísima, ¿verdad? Porque se supone que el ángulo de todos los lados tiene que ser de 90, ¿verdad? O lo que nosotros tenemos que usar es la escuadra, ¿verdad? Tiene que estar en escuadra. Usamos ese instrumento para decir que está en escuadra, ¿verdad? Que está cuadrado. Si no está en escuadra, entonces nos queda la puerta o la ventana, o tal vez estamos haciendo un marco, ¿verdad? Para algún espejo o para alguna pintura. Y si uno lo deja mal, entonces queda chafa, como dice mi hijo, queda de chambón. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, es una materia que se aplica mucho, algo que se usa mucho en la vida cotidiana, que es medir bien los ángulos, ¿verdad? Sobre todo nos encantan los ángulos rectos. Ángulos rectos significa que miden 90 grados y que mida 90 grados lo que queremos decir es que está en escuadra. Okay, básicamente eso es. Para decir que un ángulo está en 90 grados usamos este cuadrito. Okay. En el ángulo, para no ponerle aquí 90 grados, ¿verdad? En matemáticas nos encanta la simbología, entonces le dibujamos un cuadrito y decimos que ese ángulo es de 90 grados, está en escuadra. Y recuerden que si está en 90 grados también podemos hablar de que son perpendiculares. ¿Okay? Entonces vean qué importante, porque ahí ya tenemos tres formas de decir lo mismo. Que los lados son perpendiculares es lo mismo que decir que hay ángulo de 90 grados, y es lo mismo que decir que tenemos ese simbolito ahí, que es de 90 o que está en escuadra. Volvemos a la escuadra. Bien, un ángulo, nosotros lo que vamos a hacer para ponerle nombre, por ejemplo, este ángulo de aquí, yo a ese ángulo podría decir que es el ángulo B, B. Aquí lo puse como si fuera beta, pero vamos a decir que ese es el ángulo B, ¿ok? Usamos el vértice. Cuando no hay confusión, ¿verdad? No hay ningún otro ángulo que sea ese, ¿verdad? Entonces decimos el ángulo B y ya con eso basta. Pero a veces el ángulo no se sabe a cuál se refiere. Por ejemplo, digamos que tengamos la siguiente figura. Tenemos la siguiente figura. Hay un ángulo aquí, así. Pero pegado de ahí hay otro ángulo, ¿verdad? Entonces tenemos una figura en la que encontramos dos ángulos. Tenemos este ángulo de aquí y tenemos este otro ángulo de aquí. Entonces, si yo pongo el vértice aquí, nada más, y yo digo el ángulo B, se presta para confusión. ¿Por qué? Porque no sé si me está hablando de este ángulo de aquí o de este ángulo de aquí, ¿verdad? Son dos medidas diferentes. ¿A cuál ángulo se está refiriendo si yo lo pongo así, como ángulo B, nada más? Entonces no lo sé. Para eso lo que hacemos es justamente lo que acabo de hacer, ¿verdad? Que se le ponen letras del alfabeto griego, pero eso sí, se le ponen adentro de la abertura de los lados, digámoslo así, se pone como en el medio del ángulo. Entonces ahí yo podría decir, este es el ángulo alfa, entonces ya yo sé que estamos hablando de este. O el ángulo beta, ¿verdad? Que el beta tiene el rabito más largo, ven, este es un B mayúsculo, en cambio este es un beta. Entonces ya yo sé que estoy hablando de este. Pero si no queremos usar letras del alfabeto griego, también hay otra forma de identificar los ángulos para que no haya esa confusión, y es poner una letra adicional en cada uno de los bracitos o en cada uno de los lados del ángulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo el ángulo así, si yo digo el ángulo B, ¿verdad? No sé a cuál se refiere, pero si yo digo el ángulo ABC, entonces tengo que entender que estoy refiriéndome a este ángulo de aquí, ¿ok? El ABC, ¿por qué? Porque yo empecé aquí en A, me vine para el B, eso sí, el vértice siempre tiene que estar en el medio, el vértice del ángulo, y el C, que sería el otro extremo. ¿Okay? Entonces yo ya sé que me estoy refiriendo a este ángulo de aquí. ¿Okay? Ese es el ángulo AB. Si quiero referirme a este ángulo de aquí, ¿cómo lo debería llamar? ¿Ángulo qué? CB, muy bien, CB. Se suponía que era una D, pero sí, está mal dibujado ahí, entonces puede parecer una O. Pero digamos que es una D, entonces CBD. ¿Ok? CBD. Bueno, ese CBD suena como otra cosa. Ok, entonces tenemos ese tipo de... ¿cómo se llama? De notaciones. Cuando no hay confusión, digamos que este ángulo tenga una T aquí en el vértice, entonces yo puedo decir ese es el ángulo T. No hay confusión, es solamente ese, ¿ok? Pero si hay posibilidad de confusión, entonces yo puedo poner otras letras en los extremos de los lados, ¿verdad? Este es el vértice es donde se unen los dos lados, ¿verdad? Ese siempre tiene que tener letra, pero si se presta para confusión, entonces yo puedo agregar otras letritas en los extremos que muchas veces ya van a venir agregadas, y entonces este sería, por ejemplo, el ángulo XTP.
Otra forma es como la que viene aquí, que viene adentro uno le pone una letra del alfabeto griego. Las más usadas son esta, que se llama alfa, el beta, que es como una B, ¿verdad? Luego tenemos esta O con una rayita, que ese es el zeta, ¿verdad? Luego tenemos el famoso pi. ¿Por qué me quedo aquí tan mal? Tenemos pi es una letra del alfabeto griego. También podemos usar otra que se llama lambda, o podemos utilizar otra que se llama omega, o podemos utilizar otra que se llama delta, que es algo así. Y esas son como las más usadas, ¿verdad? Entonces, si le salen en eso, ¿verdad? Simplemente son las letras del alfabeto griego que se usan para ponerlas ahí y saber uno cuál ángulo se está hablando. Otra manera que no se usa tanto, pero sí en algunas ocasiones aparece, es ponerle un número adentro. Entonces este es el ángulo 1, este es el ángulo 2, este es el ángulo 3, este es el ángulo 4, ¿verdad? Entonces ya uno sabe a cuál ángulo se está refiriendo. ¿Ok? Randall tiene una pregunta. Ah, sí, puede ser DBC, perfecto. Muchas veces se trata de poner en orden alfabético, eso sí, hay que respetar que en el centro esté el vértice. Por ejemplo, este de aquí arriba yo no lo puedo llamar BAC, ¿ok? Si yo este de aquí arriba lo pongo BAC está malo, porque el B, que es el vértice, siempre tiene que ir en el centro, ¿ok? Eso siempre tiene que respetar. Bien, para medir los ángulos usamos esta figura, ¿verdad? Que esta figura es el famoso transportador, ¿verdad? Ese es el que nosotros usamos para medir ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ángulo, vamos a ver, voy a dibujarlo aquí. Digamos que yo tengo este ángulo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo trato siempre de alinear el transportador, esta figurita que viene aquí, que es como una T, algunos traen un huequito ahí. Entonces yo pongo esa T en el vértice. Luego trato de buscar que el 0 de alguno de los lados, en este caso este 0 de aquí, me quede en alguno de los brazos. Y luego de ahí ya me fijo en la escala a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Entonces este llega hasta el 60, entonces este mide 60 grados, ¿verdad? Entonces ese ángulo mediría 60 grados, ¿verdad? Entonces obviamente aquí lo estoy haciendo al revés porque estoy llevando el ángulo al transportador, pero en la vida real uno lleva el transportador al ángulo, ¿verdad? Entonces yo tengo otro así, la idea es que siempre este ladito de aquí me quede pegando con el 0, ¿verdad? Y entonces cuando yo coloco el transportador, ya el transportador me va a decir qué medida tiene este ángulo, ¿verdad? Esta abertura que hay desde aquí hasta aquí. Por ejemplo, en este caso, bueno, ya está alineado aquí con el vértice. Entonces yo me fijo, aquí mide 80 grados, ¿verdad? Casi los 90, ¿verdad? 90 sería así, que es recto, ¿verdad? Este recto aquí con el 0 y este recto aquí para arriba, perpendicular, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que vamos a utilizar el transportador. Es un poco así difícil hacerlo así a distancia, pero esa es la idea en la que vamos a trabajar. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Este ángulo mide 55, ¿por qué? Porque aquí está el 0 y aquí está ve, aquí está mal. ¿Cuánto mide ese ángulo? Oscar, menos. Mide 45. Sí, no se ve bien. Aquí la traté de hacer un poquito más grande. Ustedes ven, es que como está medio borroso, aquí está el 40 y aquí está el 50, ¿verdad? Y esta línea pasa en el puro centro de los dos, ¿verdad? El transportador tiene una larga, ¿verdad? Y una más pequeñita. Ese es como el centro de los dos, ¿verdad? Entonces esta más pequeñita estaría aquí en el puro 40. Entonces esto es no un ángulo de 55, sino es un ángulo de 45. Para que fuera 55 debería estar aquí, en esta de aquí, ¿ok? El otro de abajo está con la otra escala. Entonces ya no vamos a usar la escala de arriba, sino que vamos a usar la escala de abajo, porque este es el 0, ¿ven? Entonces vamos a usar la escala del 0, como 0, 10, 20, 30, 40, etcétera, etcétera. Llega hasta el 30 y pasa en el medio, ¿verdad? Del 30 y el 140. Entonces por eso ese ahí 35, si está bien. Vemos que el 0 está aquí, o sea, estamos usando la escala de afuera, ¿verdad? Si lo usamos a este lado, estamos usando la escala de adentro. Y si lo usamos a este lado, tenemos la escala de afuera. La escala de afuera llega aquí hasta el 90. Entonces es un ángulo en 90 grados. Aquí nos preguntan, ¿cómo se podría llamar este ángulo? Bueno, este ángulo lo podemos llamar ángulo A porque no hay confusión, no hay ningún otro ángulo, ¿verdad? Ese es el vértice, entonces podría llamarse ángulo A. Podría llamarse ángulo BAC, no se podría llamar ángulo ABC, estaría malo porque siempre el vértice tengo que ponerlo en el centro. También podría llamarlo ángulo CAB, ¿verdad? El orden en el que agarramos, ¿verdad? Los extremos no nos afecta siempre y cuando el del centro sea el vértice. Y aparece este símbolo de aquí. Este símbolo es un igual, pero con un colochito arriba, que ese colochito se llama virgulilla, así se llama. Y en conjunto, este símbolo, recordemos que nos refiere o nos dice
congruencia. Lo tenemos que entender como congruencia o congruente, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que el ángulo A es congruente con el ángulo BAC, es congruente con el ángulo CAB. En este caso podríamos haber puesto que es igual y no estaría mal, ¿ok? Congruencia lo usamos cuando tienen la misma medida pero no son el mismo elemento, ¿verdad? Por ejemplo, como ahí estamos hablando del mismo, es exactamente el mismo ángulo, entonces podríamos haber puesto igual, porque es el mismo, estamos hablando del mismo ángulo, ¿verdad? Pero supongamos que este ángulo de aquí mide 40 grados, ¿ok? Mide 40 grados, entonces por acá tengo otro ángulo, que es otro ángulo, es otro diferente, ¿verdad? Este digamos que es el EFG, pero resulta que mide lo mismo, ¿ok? Son dos ángulos diferentes, pero que miden lo mismo. Como decir que habemos dos personas, que somos dos personas diferentes, pero tenemos la misma edad. Bueno, tenemos una edad congruente, ¿verdad? Entonces la edad es congruente. Entonces aquí nosotros podemos decir que el ángulo A es congruente con el ángulo F. ¿Por qué uso congruente y no igual? Porque no son igual, no son el mismo ángulo, no son exactamente el mismo, no. Son dos ángulos aparte, ¿verdad? Uno por un lado, otro por el otro, pero que miden lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde usamos el término de congruencia, ¿verdad? Que es ese igual con un colochito arriba. De ahí ya sabemos que son congruentes. Luego tenemos los siguientes nombres, ¿verdad? Un ángulo que no mide nada es un ángulo nulo, ¿ok? Un ángulo que no mide nada es un ángulo nulo. Ustedes dirán qué cosa más sin sentido, como un ángulo no va a medir nada, si no tiene ninguna medida, pues no es ángulo, ¿verdad? Pero imagínense, por ejemplo, un reloj, ¿verdad? Un reloj de estos de manecillas. Y vamos a pensar que, ¿qué hice mal? Ah, no, sí. Y vamos a pensar que el reloj está nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos el minutero ahí y tenemos el de la hora ahí mismo, ¿verdad? Entonces no ha habido separación entre las manecillas, ¿verdad? Entonces el ángulo o la abertura entre ellos dos es 0, ¿verdad? Es un ángulo nulo, todavía no se ha movido ese reloj, ¿verdad? Pero digamos que ya después del paso del tiempo, pues ya la hora llegó aquí y el minutero llegó a las 12, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos una abertura, ya se comenzó a mover, ¿verdad? Entonces si no se ha movido del todo, si los dos brazos están pegados, digámoslo así, entonces es un ángulo nulo y tiene una medida de 0 grados, ¿ok? Luego vamos a decir que un ángulo agudo son todos aquellos ángulos que estén entre 0 y 90, sin tomar en cuenta el 0 porque el 0 se llamaría nulo, y sin tomar en cuenta el 90 porque el 90 es un ángulo recto, ¿ok? Entonces, si mide 0,1, si mide 0,2, si mide 2 grados, si mide 10 grados, si mide 15 grados, si mide, bueno, eso lo voy a poner, si mide 30 grados, si mide 45 grados, etcétera, 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 si mide 89 grados, 5, es un ángulo agudo. Si ya mide 90 no es agudo, si mide 0 no es agudo, ¿ok? Si mide 0 es nulo y si mide 90 se llama recto, ¿ok? Entonces hay que tener ese cuidado. Entre 0 y 90 todos se van a llamar agudos, pero si ya mide 0 y si mide 90 no se llama agudo, sino que llaman su propio nombre, que en este caso sería nulo y recto, ¿ok? Luego vamos a tener los ángulos obtusos, que los ángulos obtusos son todos aquellos que estén de 90 para arriba sin llegar a 180, por eso se pone aquí este menor, ¿verdad? Que sea, el ángulo tiene que ser más grande que 90, pero tiene que ser más pequeño que 180, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esa simbología ahí, pero no puede ser 90 porque se llamaría recto y no puede ser de 180 porque se llamaría llano, ¿ok? El ángulo que mide 180 se llama llano. Luciana es o es Lucina. Ajá. Sí, correcto, exactamente. Digamos, todos los que están entre 0 y 90, pero no puede ser 0 y no puede ser 90, ¿verdad? Digamos, si mide 0,5, entonces es agudo. Si mide 0 no es agudo. Si mide 0 es nulo, ¿ok? Ese tiene su propio nombre. Entonces si mide 0 se llama nulo. Todos los demás entre 0 y 90 son agudos, excepto el 90, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, un ángulo que mide 89,7, por ejemplo, entonces ese es un ángulo agudo, ¿verdad? Porque está en ese rango, ¿verdad? Entre el 0 y el 90. Pero si ya mide 90, específicamente 90 así cerrado, entonces 90 no es un ángulo agudo, sino que es un ángulo recto, ¿verdad? Es como que ese es el principio y ese es el final, pero ellos no se pueden tomar en cuenta, ¿ok? Con gusto. Lo mismo pasa con los obtusos, ¿verdad?
Los obtusos empiezan el 90 pero sin ser 90, ¿verdad? Empiezan el 90,1, 90,2, 90,3, todos esos sí se pueden llamar obtusos. Y cuando ya se van aproximando al 180, sin ser el 180, esos son obtusos, ¿verdad? El 179,5, 179,6, 179,7 y así hasta 179,9, esos son obtusos. Ya el 180 no es obtuso porque el 180 se llama llano, ¿ok? El ángulo de 180 recibe el nombre de llano. Luego tenemos los ángulos cóncavos, que son los ángulos que están entre 180 y 360, nuevamente sin ser, ¿cómo se llama? Sin ser ni 180 ni 360. Y convexo, aquí creo que hay una confusión, mide 360, nosotros lo vamos a llamar ángulo completo, ¿ok? Completo. Recuerden que esta medida de los ángulos es porque los ángulos siempre al final de cuentas forman como una especie de círculo, ¿verdad? Entonces lo que se hizo para medir los ángulos fue agarrar y partir todo el giro de 300, bueno, todo el giro de un círculo en 360 pedacitos, ¿verdad? Entonces cada uno de esos pedacitos es un grado de el giro del giro completo, que en este caso es un 360, ¿verdad? Ahí ustedes han visto que cuando andan en bicicleta y hacen una vuelta completa dicen hizo un 360, ¿verdad? Porque es un giro completo, ¿ok? Bien. Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos y las preguntas que le podrían venir a ustedes, ¿verdad? El ángulo agudo, entonces ejemplos de ángulos agudos, 40, 62, 54. Ángulo recto es el que mide 90, ángulo obtuso es el que mide entre 90 y 180 sin ser 90 y sin ser 180, como por ejemplo 97, 101, 123. Y aquí viene por ejemplo un pareo, ojalá les aparezca un pareo así, ¿verdad? La va con el A. Bueno, creo que están en orden. Aquí no hay como mucha ciencia, ¿verdad? El 35 es agudo. El 90 es recto. El 140 es obtuso. Y el 180 es llano, ¿verdad? Luego vamos a ver que los ángulos también se pueden clasificar según la posición en la que se encuentran. Por ejemplo, este ángulo de aquí, ¿cómo le podríamos poner a este ángulo de aquí? ¿Cómo se llamaría? Díganme un nombre. No vean esto, sean trampos. ¿Cómo se podría llamar este de aquí? CAD, muy bien. Y luego tenemos el otro ángulo que sería CAB. Y ustedes pueden ver el tercer ángulo que hay ahí. ¿Cuál es el tercer ángulo que está ahí? El DAB, muy bien. El DAB, que sería como tomar todo el ángulo completo, ¿verdad? Todo el ángulo que aparece ahí, ¿verdad? Esos son los tres ángulos que encontramos. Pero bueno, este ángulo que está aquí está pegado de este ángulo de aquí. Ellos comparten este bracito, comparten este lado, ¿verdad? Entonces cuando eso sucede, cuando dos ángulos están pegados, se les llama ángulos ¿ok? Están pegados uno del otro, están a la pura par, ¿verdad? Son ángulos adyacentes, digámoslo así, están juntos, ¿ok? Entonces ese es el nombre que reciben cuando dos ángulos juntos, están pegados. La diferencia ya estricta con adyacentes es que los adyacentes son dos consecutivos, ¿verdad? Este es consecutivo con este, pero además suman 180 grados. También se les llama ángulos suplementarios, ¿ok? Entonces los ángulos suplementarios son dos ángulos adyacentes, dos ángulos que están a la par consecutivos, que en total, ¿verdad? Forman un ángulo de 180 grados. Los ángulos de 180 grados son estos así, ¿ok? Cuando, como decirlo así, cuando tenemos las 12 y 30, ¿verdad? En el reloj, ¿verdad? Cuando tenemos las 12 y 30, entonces ahí sería un ángulo llano, ¿verdad? Un ángulo llano, un ángulo de 180. Y entonces, si yo hago un angulito por aquí, ¿verdad? Entonces tendría este ángulo de aquí y tengo este otro ángulo de aquí. Entre los dos me formaría el 180. Entonces ahí los vamos a llamar ángulos suplementarios o adyacentes, ¿verdad? Ángulos suplementarios o adyacentes. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son, por ejemplo, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Ellos son ángulos opuestos por el vértice. Aquí está el vértice, ¿verdad? Y estos están como en posiciones contrarias, ¿verdad? Está uno como al lado opuesto del otro. A eso se le llama ángulos opuestos por el vértice. Podrían ser esos, ¿verdad? O podrían ser estos otros ángulos que están aquí, ¿verdad? Este de aquí es opuesto por el vértice a este ángulo de aquí. Forma como una especie de X, digámoslo así. Y uno queda como acá al lado del vértice. Eso se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la característica de que miden lo mismo. Por ejemplo, si este ángulo de aquí mide 100,
grados, entonces este de aquí también mide 100 grados, ¿ok? Si este de aquí arriba mide 180 grados, que no va a medir 180 grados porque sería llano, ¿verdad? Entonces este de aquí abajo también mide 180, no se puede que se mide 100. Si este de aquí mide 90, entonces este de aquí abajo mide 90. Entre los que son opuestos por el vértice, ellos miden lo mismo, ¿ok? Ahora vean qué curioso lo que pasa aquí, en esta figura que tenemos, y esto siempre va a suceder así. Entre estos dos se forma un ángulo llano, ¿verdad? Entre estos dos, o sea, estos dos son suplementarios. Entonces, si por ejemplo este mide 120 grados, por decir algo, como entre este y este forman una recta, ¿verdad? Esta recta de aquí, este y este otro forman esa recta, entonces este por fuerza tiene que medir 60. ¿Por qué? Porque forman una recta, forman un ángulo llano, entre los dos tienen que medir 180 grados. Entonces, sabiendo que los opuestos por el vértice miden lo mismo, entonces este de 120 también influye para que este de aquí abajo, que lo voy a poner en rojo, mida 120. Y como este también, el 60, es opuesto por el vértice con este de aquí, entonces este ángulo de aquí mide 60. Entonces siempre que ustedes encuentren una figura como esa, van a encontrar esa característica, ¿verdad? Si este mide 110, este mide 110. Y como entre estos dos son un ángulo llano, entonces este va a medir 70 porque tiene que comprar para 180. Y como este es opuesto por el vértice con este mide 100, este mide 70, ¿verdad? Entonces vean que si yo sumo todos, me da el círculo completo, que es 300. Ok, esa es la idea de este tipo de figuras, ¿verdad? Bueno, opuestos por el vértice. Ángulos suplementarios que suman 180 grados. Ok, ángulos complementarios que suman 90 grados. Entonces los complementarios suman 90 grados. Por eso no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero en el fútbol a veces dicen vamos al complemento. ¿Por qué? Porque el primer tiempo es de 45 minutos y el segundo tiempo es de 45 minutos. Y yo puse grados, son minutos. Entonces son tiempos complementarios. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 90 minutos, ¿verdad? Entonces complementarios son 90. ¿Verdad? Suplementarios son 180. Esas palabrillas tienen que aprendérselas, repetirlas y aprendérselas, porque a veces nos preguntan, ¿verdad? Nos dicen, hay un ángulo de 70 grados y si hay otro que es complementario con él, ¿cuánto tiene que medir? ¿Verdad? Una pregunta de examen que nos hacen a veces. Y entonces uno no se acuerda que era complementarios o se le hace un colocho con los suplementarios y de fijo va a venir la respuesta de suplementarios también. Entonces ahí se va uno en la trampa, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidadillo. Aquí dice, determine el complemento de 0. O sea, para que me sume 90, el complemento de 0 tendría que ser 90. ¿Para qué? Para que entre los dos, 0 más 90 me dé 90. La idea es que me dé 90. El complemento de 50 sería 40, ¿verdad? Para que entre los dos me dé 90, ¿verdad? Y viene la respuesta. Determine el suplemento, ¿verdad? Para que sean suplementarios de 10. El suplemento de 10 tendría que ser 170 para que entre los dos me dé 180. Y el suplemento de 70 sería 110 para que... ¿cómo es? Sí, 110 para que me sume 180, ¿verdad? Entonces son suplementarios. Vean la figura que les decía antes. Aquí tenemos un ángulo llano. Y vean qué pregunta más fácil nos hacen aquí. Si este mide 30, ¿cuánto tiene que medir alfa? Este es un alfa. ¿Cuánto tiene que medir alfa si ese mide 30? ¿Quién me puede decir? 50, ¿verdad? Porque son suplementarios, porque forman un ángulo llano, son adyacentes, ¿verdad? Entonces a eso se refiere ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Y así van a venir varios el examen. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Este es un ángulo recto. Si este mide 40, ¿cuánto tiene que medir alfa? Medida del ángulo alfa debe ser 50, ¿verdad? Porque como es un ángulo recto, tiene que sumar 90 y entonces ya tenemos 40, nos hacen falta. Por eso aquí no lo quise mencionar porque no quiero enredarlos. Pero y cuando son complementarios yo agarro 90 y le quito el que me dan, ¿verdad? En ese caso eran 40, 90 menos 40, 50, ¿verdad? Por eso viene esa fórmula. Y cuando son suplementarios, entonces yo agarro 180 y le quito el que me dan, que en este caso era, por ejemplo, que era 30, creo, 30, a 180 le quito 30, entonces me da 100. Este tipo de ejercicio es probable que se lo pregunten, ¿verdad? Entonces nos dan uno, este mide 120, ¿ok? ¿Cuánto mide, por ejemplo, el ángulo 1? Aquí que no se vea. ¿Cuánto mediría este ángulo de aquí? Si este mide 120. 60. ¿Cuánto mediría el 3?
60 también. ¿Por qué? Porque este 1 y este 3 están opuestos por el vértice. Está uno a cada lado del vértice. Entonces ese mide 60. ¿Y cuánto mediría el 2? 120 también, muy bien, porque están opuestos por el vértice, por este, entonces mide 120. O también ustedes pueden ir haciendo la suma, ¿verdad? Aquí hay 180, entonces ya tengo 120, con este me da 180, ¿verdad? El 60 y eso sucesivamente. Porque esto lo vamos a usar más adelante. ¿Ok? Ahí vienen más ejemplos de eso, más ejercicios. Viene práctica. Ahora, ¿cómo se llama el instrumento geométrico que mide los ángulos? Bueno, eso si se lo preguntan, no creo que eso venga en el examen. ¿Cómo se llama un ángulo que mide 90? Recto. ¿Cómo se llama un ángulo que está mide más de 90 pero menos de 180? Obtuso. ¿Cómo se llama un ángulo que mide más de 0 y menos de 90? Agudo. Y ahí viene, clasifique los siguientes ángulos en ángulos agudos, rectos y obtusos. Por ejemplo, 145, ¿qué es? Agudo, recto, obtuso. Es obtuso. Y el 62, agudo. Muy bien. Y así esa práctica es eso, ¿verdad? Ir llenando este agudo, el 21 es agudo, el 89 es agudo, el 100 es obtuso. Vamos a ver si hay algún recto, no hay ningún recto, ahí el resto van a ser o agudos o obtusos, ¿verdad? Aquí determine el suplemento, o sea que me sumen 180, ¿verdad? Entonces 152, esto no es un 0, ¿verdad? Ese es el simbolito de grados, para saber que estamos hablando en ángulo. 152 me hacen falta 28 para llegar a 180, entonces el suplemento es 28. De 84, ¿cuál es el suplemento? ¿Quién me puede decir cuál es el suplemento de 84? 96, muy bien. Luego aquí nos van a preguntar el complemento. Complemento es que sume 90. Entonces de 12 el complemento es 68. No es 68, es 78. 78, ¿verdad? El complemento de 84. 6, ¿verdad? Porque tiene que sumar 90. Cuando dice complemento, que sume 90, ¿verdad? Cuando dice suplemento, que sume 180. Y ahí, bueno, les queda eso de práctica. Todo esto, porque quiero ir al siguiente tema. Bueno, vamos a ver si viene alguna cosilla aquí. Dice, si en la siguiente figura es perpendicular a la recta, no sé qué, entonces determina el nombre correspondiente a cada ángulo. Esto es de nombres, ¿verdad? Si son agudos, si son obtusos, si son, por ejemplo, FAB. Entonces, el FAB es empiezo en en F, me voy para el A y me voy para el B. O sea, estamos hablando de todo este ángulo de ahí. ¿Ustedes creen que ese ángulo es agudo o es obtuso? Obtuso, muy bien eso. ¿Cómo saben que es obtuso? Porque de aquí a aquí se me forma el cuadrito. Aquí se me formarían 90. Y todavía le sobra este pedacito de más. Entonces quiere decir que mide más de 90. Entonces, como mide más de 90, es un ángulo obtuso. El FAC. Entonces vamos a ver, empiezo en el F, por el A y terminamos en el C. O sea, se me formó una línea recta. ¿Cómo se llama cuando se me forma una línea recta? Llano, ¿verdad? Es un ángulo llano, 180, ¿verdad? Un ángulo llano. Luego el EAF. Entonces empezamos en el E, nos vamos para el A y nos devolvemos aquí para el F. Entonces es este ángulo de aquí. ¿Qué creen ustedes que es? Es agudo, muy bien, ¿verdad? Porque para que fuera recto tendría que llegar hasta aquí, ¿verdad? Para aquí se formaría el cuadrito que lo contiene, pero no llega ahí, ¿verdad? No llega a esa parte, por lo tanto es un ángulo agudo. ¿Okay? Sigamos porque quiero llegar al otro tema. Hoy tenemos que ver otro temita. Bueno, ahí este es para que ustedes vayan calculando las medidas. Por ejemplo, no hemos hecho uno así, pero entre estos tres tienen que sumar 180. Entonces, ¿cuál es la recomendación si a uno le da mucha perecilla hacer el cálculo? Bueno, podría sumar estos dos, ¿verdad? 64 más 38 y le hace falta para llegar a 180, les harían falta 78, pero digamos que no se me ocurre. Entonces la forma, digamos, directa, así tipo receta, sería agarrar 180 y restarle los que me dan, que en este caso es 64, y después restarle 38. Entonces ya yo sé que mide 78, ¿ok? Porque sé que entre los tres me tiene que sumar 180. En este caso, como aquí está el ángulo recto, entre los tres me tienen que sumar 90. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo puedo sumar el 43 más el 39 y entonces fijarme cuánto me hace falta, ¿verdad? 43 más 39 me da 82, significa que por fuerza tiene que medir 8, ¿verdad? Para que me cierre a 90. Pero si uno no quiere hacerlo así, quiere hacerlo directo, entonces agarran el 90 y le restan los ángulos que me dan, que en este caso es 39, y luego
el 43, en este caso me mide 8. Esa es la idea de ese tipo de ejercicios, ahí para que ustedes se entretengan el domingo haciendo eso. Y vamos a ir aquí es donde ya vamos a ver el último tema, y aquí es donde vamos a cerrar la clase. Esto es un temita, digamos, que hay que trabajarlo, no es que ya vamos a terminar. Pero este tema habla de los ángulos que están determinados por dos rectas que son paralelas. Ok, aquí tenemos la recta A y tenemos la recta B, por ejemplo, ¿verdad? Esta recta toda y toda esta recta son paralelas porque son como los renglones del cuaderno, ¿verdad? Nunca se van a tocar una con la otra, son rectas paralelas, ¿verdad? Entonces podemos decir que A es paralela con B, y vemos que se forma un grupo de ángulos aquí y otro grupo de ángulos aquí. Tenemos a la recta C, que la recta C no es perpendicular, ¿verdad? No es que se me forma aquí ángulo de 90, ¿verdad? No es que la recta C es así, sino que la recta C está un poquito torcida, ¿ok? Entonces a esa le llamamos transversal. Tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Podemos verlo así, ¿verdad? O podemos verlo volcado, ¿verdad? Como que giremos esto, como que giremos esto para acá, toda esa figura, entonces las rectas me quedan como así, para abajo, y la transversal ahora me quedó acostada, ¿verdad? Pero es la misma figura, nada más que está como rotada, está como girada, ¿ok? Pero es la misma figura. El asunto es que aquí se me forman diferentes ángulos, ¿ok? Y hay relaciones que se pueden determinar entre los ángulos del primer grupo o el grupito de arriba con respecto a los ángulos del grupo de abajo, ¿ok? Nos vamos a aprender ciertos nombres, ¿ok? Como estas rectas, vamos a poner rojo, estas rectas como que encierran a algunos de los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, el 5 y el 7 quedan metidos dentro de las rectas, igual que el 8 y el 6. A eso les vamos a llamar ángulos internos, ¿ok? Porque quedaron internos a las rectas, como que las rectas los encerraron, como que hicieron un sándwich ahí con ellos, ¿verdad? Y luego hay otros ángulos que son el 1 y el 3 por un lado, y el 2 y el 4 que quedaron como por fuera. A eso los vamos a llamar ángulos externos, ¿ok? Entonces los ángulos internos son los que quedan encerrados por las rectas paralelas, y los ángulos externos son los que quedan fuera de esas rectas. Entonces aquí, si lo vemos aquí en esta otra, este sería el 1 y el 3, y el 4 y el 2 serían los externos, ¿verdad? Porque quedaron de las rectas paralelas. Y el 7 y el 5 y el 6 y el 8 son como los que quedaron encerrados entre las rectas, entonces a eso les vamos a llamar internos. Entonces tenemos los ángulos internos y tenemos por el otro lado los ángulos externos. Eso es lo primero que nos vamos a aprender, cuáles son internos y cuáles son externos. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Hay alguna duda con eso? Porque ese concepto es básico para poder con lo siguiente. Lucina es, perdón, o Luciana, es que ahí dice Lucina. Entonces, el 1 y el 5 es transversal. En esta de aquí, en la de la izquierda. No. Ah, no, porque el problema es que como está girado el dibujo, ¿verdad? Uno tiene que fijarse en las paralelas, ¿verdad? Que en este caso las paralelas son como las rojas, ¿verdad? Las que yo dibujé aquí de rojo, ¿verdad? Y entre ellas dos se me va como formando un espacio. Entonces los que estén adentro de ese espacio, adentro de ellas son los internos. Ya los que quedaron afuera, esos son los externos. Entonces en este caso el 1 y el 7 no, porque el 1 sería un externo y el 7 es un interno, ¿verdad? Que está como en el medio de esos renglones, ¿ok? Lo que me quedó aquí adentro, esos son los internos. Y ya lo que me quedó afuera, esos son los externos, ¿verdad? Como imaginándose uno que las rectas paralelas son como las tapas del sándwich, ¿verdad? Las tapillas del sándwich, ¿verdad? Entonces lo que me queda aquí es lo que está interno al sándwich, y lo que me queda de ahí para arriba es lo externo, ¿verdad? Más o menos es la idea. Ok, entonces tenemos que estos son los internos, estos son los internos, estos son los internos, estos son los internos. Uno tiene que fijarse en las paralelas, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a definir algunas otras cosas. Entonces yo puedo hacer parejas, ¿verdad? Yo puedo hacer parejas. Yo puedo agarrar, por ejemplo, este de aquí, el 1 con el 4. La característica que tienen ellos dos es que el 1 y el 4, los dos son externos, ¿verdad? Son ángulos externos, ¿ok? Pero vean qué vacilón. Me quedaron los dos a la derecha de la recta C. La recta C le vamos a llamar la transversal, ¿ok? Esa es la transversal. Entonces, el 1 y el 4 son ángulos externos del mismo lado de la transversal, ¿ok? Esa es una pareja, ahorita le vamos a poner un nombre. ¿Qué pasa si yo hubiera agarrado el 1 con el 2? Los dos son externos, ¿verdad? Son ángulos externos, quedaron afuera de las rectas paralelas, pero hay uno que me quedó a la derecha de la transversal, o sea de la C, y el 2 está al otro lado. Alternaron los lados, ¿ok? Entonces a esos les vamos a llamar alternos externos. ¿Qué quiere decir alternos externos? Que los dos son externos, pero voy a tomar
uno que está a un lado de la transversal y el otro al otro lado de la transversal, ¿ok? Entonces vamos a irle poniendo algunos nombres, vamos a ir poniendo algunos nombres a los ángulos que aparecen. Alternos externos, alternos internos. Eso lo que vamos a hacer es, vamos a poner parejas, vamos a tomar parejas de ángulos, ¿verdad? Que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, los alternos externos sería el 1 es alterno externo con el 2, ¿ok? Porque alternan en el lado de la transversal. El 1 es alterno externo con la 2. La otra pareja de alternos externos sería el 3 es alterno externo con el 4. ¿Por qué? Porque el 3 está a la izquierda de la transversal, el 4 está a la derecha de la transversal y los dos son externos. Entonces se llaman alternos externos. La característica que tienen los alternos externos es que los alternos externos son congruentes, ¿ok? ¿Qué se refiere con que sean congruentes? Por ejemplo, si el 1 mide 30 grados, inmediatamente yo sé que aquí el 2 también mide 30 grados. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 son alternos externos. Y al ser alternos externos, la teoría nos dice que son congruentes, miden lo mismo, ¿ok? Si por ejemplo yo tomo el 3 y digo, bueno, el 3 mide 120 grados, entonces de una vez inmediatamente yo sé que el 4 mide 120 grados. ¿Por qué? Porque el 3 es alterno externo con el 4 y son congruentes, ¿ok? Eso tenemos que aprender. Alternos externos son congruentes. Lo mismo pasa con los alternos internos. ¿Quién creen ustedes que es alterno interno con el 7? El 8, muy bien, el 8, ¿verdad? Siempre es uno del grupito de arriba con uno del grupito de abajo, que sean internos y que estén uno a cada lado de la transversal. Entonces, por ejemplo, si el 7 mide 150 grados, me lo invento, entonces el 8 también mide 150 grados porque son alternos internos. Y los alternos internos siempre miden lo mismo. ¿Cuál sería la pareja alterna interna del 5? El 6, muy bien, el 6 sería la pareja alterna interna del 5. Ahora veámoslo en esta otra, que a veces a uno porque le dieron vuelta ya uno se encolocha todo aquí y no sabe cuál es. ¿Cuál es la pareja alterna externa del 1? El 2, muy bien, ¿verdad? Ven que el 1 es un externo, el 2 es un externo, este está arriba de la transversal, este está debajo de la transversal, entonces son alternos externos. ¿Cuál es la pareja alterna interna del 7? El 8. El 8, ¿verdad? El 7 es pareja alterna interna del 8 y el 6 es pareja alterna interna del 5, ¿ok? Entonces eso lo tenemos que saber. Cuando nos pregunten qué son alternos internos o alternos externos, ya tenemos que saber qué son esos. Luego tenemos los que son conjugados internos y conjugados externos. Es más o menos la misma idea pero sin que alternen, ¿ok? Que estén al mismo lado. Por ejemplo, el 1 es conjugado externo con el 4, ¿ok? Son conjugados externos. Conjugados es que están al mismo lado de la transversal. Son externos, ¿verdad? Uno del grupito de arriba con uno del grupito de abajo, que sean externos, pero que estén del mismo lado de la transversal. Entonces eso sería, el 1 es conjugado externo con el 4. ¿Por qué? Porque los dos están a la derecha de la transversal. ¿Cuál sería el conjugado externo del 3? La pareja que es conjugado externa del 3. El 2, ¿verdad? Este es externo, están al mismo lado, ¿verdad? Este está para abajo de la transversal, entonces son conjugados externos. Los conjugados externos no miden lo mismo, ¿ok? Los alternos internos y alternos externos sí miden lo mismo, pero los conjugados no, los conjugados son suplementarios. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo el 3 mide 60, ¿verdad? Y yo digo, el conjugado externo pareja del 3 es el 2, ¿verdad? Entonces, por obligación, el 2 tiene que medir 120 porque como esos son conjugados externos, son suplementarios, ¿ok? Son suplementarios, suman 180 grados. Bueno, ahí está la teoría, ¿verdad? Conjugados externos. Y la misma idea con los conjugados internos, ¿verdad? Entonces, que sean internos, por ejemplo, el 5 es conjugado interno con el 8. Están al mismo lado, ¿ven? Nada más uno del grupito de arriba con uno del grupito de abajo, ¿verdad? Están del mismo lado de la transversal y tienen que ser internos. Entonces, la pareja sería estos dos, serían conjugados internos y estos dos serían conjugados internos. Entonces, por ejemplo, si el 5 mide, qué sé yo, me invento, 50, entonces ¿cuánto tendría que medir el 8? 130, ¿verdad? Porque entre esos dos siempre son suplementarios o suman 180, ¿ok? Esos son los conjugados internos y externos. Y por último nos quedan los
correspondientes. Que los correspondientes es agarrar uno externo y uno interno, pero que estén del mismo lado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el 1 es correspondiente con el 6. Ven que este está a la derecha de la transversal, el 6 está a la derecha del transversal, este es externo, este es interno. No vale con el 7 porque el 7 está dentro del mismo grupo. ¿Ok? Tiene que ser uno del grupo de arriba con uno del grupo de abajo, ¿verdad? Entonces son correspondientes, a eso se le llama correspondiente. Entonces, por ejemplo, el 3 es correspondiente con el 8, son correspondientes, uno externo, uno interno, y los dos tienen que estar al mismo lado de la transversal. ¿Cuáles otros son correspondientes? Por ejemplo, el 5 sería correspondiente con ¿quién? Con el 2, ¿verdad? Estos son correspondientes, muy bien. Y los correspondientes miden lo mismo, son congruentes. Entonces, si a ustedes le dan la medida del 5 y le dicen el 5 mide 70, entonces de una vez ustedes saben que el 2 mide 70, ¿ok? Porque son correspondientes y los correspondientes son congruentes, ¿ok? Entonces ustedes a veces le van a dar así, a veces le van a dar un ejercicio y le dicen esto. El 1 mide 35, averigüe todas las demás medidas, pero vean qué fácil se hace esto. Entonces dicen, bueno, el 1 mide 35. Como entre el 1 y el 3 hacen una recta, hacen un ángulo llano, ¿verdad? Entonces yo sé que el 3 tiene por fuerza que medir 145, ¿verdad? Porque ya con eso me suman 180. Luego, el 5 y el 1 son opuestos por el vértice, ¿verdad? Están opuestos uno con el otro. Entonces este de fijo mide 35. También podrían usar esta recta y decir que entre los dos tienen que sumar 180. Entonces por fuerza el 5 tiene que medir 35, ¿verdad? Pero ustedes lo hacen como más se les facilite. Luego, el 3 y el 7 son opuestos por el vértice, por lo tanto miden lo mismo. Y ok, ya hicimos esos ángulos de arriba, pero los de abajo, muy sencillo, ustedes escogen cualquiera de todos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que los alternos externos son congruentes? Entonces el 1 es alterno externo con el 2, por lo tanto el 2 mide 35. Porque los alternos externos son iguales. Entonces, como el 2 es opuesto por el vértice con el 6 mide 35. Como entre el 6 y el 8 son un ángulo llano, entonces este por fuerza tiene que medir 145 y este mide 145 porque es opuesto por el vértice con este. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Si les ponen un ejercicio como esto, ustedes nada más tienen que averiguar en realidad una medida y repetirlas por todo lado, ¿verdad? Siguiendo cuáles son suplementarios y cuáles son con. Y ven que aquí ya quedó marcado, por ejemplo, el 35 es correspondiente, el 5 es correspondiente con el 2 y vean que los dos miden 35. Porque dijimos que los correspondientes son congruentes. Entonces tienen que quedarle eso así de manera que coincida, ¿verdad?, con la teoría que estamos en este momento. Entonces vamos a ver algunas de las prácticas que les ponen a ustedes para que averigüen. Por ejemplo, aquí le dicen, vamos a ver cuál nos dan. Bueno, no, este era un ejemplo. Aquí nos dan ¿verdad? Este es un ejemplo un tipo de práctica que les pueden dar, ¿verdad? Este mide 140. Entonces yo sé que este con este hacen una recta, hacen un ángulo llano, entonces el 1 mide 40. El que está opuesto por el vértice con 140 tiene que medir 140. Y el que está opuesto por el vértice con el 40 tiene que medir 40. Entonces ya tenemos todos los cuatro de arriba. Entonces yo escojo, por ejemplo, a mí siempre me han gustado los alternos externos. Entonces 140 es alterno externo con el 6. Entonces el 6 mide 140. Entonces este mide 140 porque son opuestos por el vértice. Entonces este mide 40 y este de aquí mide 40. ¿Ven? Así rápidamente se hacen ese tipo de ejercicios. Ahí viene otro, ¿verdad?, que dice que este mide 30. Entonces por fuerza este número 6 tiene que medir 150. Este es opuesto por el vértice con este, mide 150. Este es opuesto por el vértice con el 8, mide 30. Escojo el alterno externo con este, que sería el 1. Este mide 30, este mide 150, este mide 150 y este mide 30. Y así de rápido se ganaron ustedes 7 puntos, ¿ok? No hay ahí que hacer demasiado esfuerzo. Es así de rápido. A veces, bueno, esta es una pregunta que a veces nos hacen, ¿verdad? Que ahí es donde uno tal vez se enclocha. Un par de ángulos conjugados internos. ¿Quién me puede decir cuáles son conjugados internos? Bueno, si no se acuerdan, este se llama alfa, este es gamma, este es. Yo siempre lo llamo mu, pero ahora que lo voy a escribir no me acuerdo cuál es el nombre real. Yo siempre lo llamo mu. Este es delta, este es pi, este es beta, este es zeta, que en realidad se escribe así, zeta, y este no me acuerdo. Este es rho, creo que es rho con h. Entonces, ¿cuáles serían conjugados
internos. Voy a ponerlo más fácil para no decirlo con las letras del alfabeto griego. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 6, el 7 y este. ¿Quién me puede decir cuáles son conjugados internos? 3 y 6 no, porque vean que el 3 está a la izquierda y el 6 está a la derecha. Y los conjugados 3 y 5. Los conjugados tienen que estar al mismo lado. El 3 y el 6 serían entonces ¿qué? Alternos internos, muy bien. ¿Cuáles serían alternos externos? Una pareja de alternos externos. 2 y 7 y la otra sería 1 y 8, muy bien. Esas son las dos parejas que hay, solo tenemos que dar una, ¿verdad? Pero ahí dijimos las dos. ¿Cuáles son ángulos correspondientes? 5 no puede ser del mismo grupo, ¿verdad? Tiene que ser, si usted escoge el 5, entonces tiene que escoger un externo del otro grupo. Ve que el 5 y el 7 están en el mismo grupo. El 5 con uno de los de arriba. 5 y 1. ¿Por qué? Porque el 5 es interno y el 1 es externo. Recuerden, tiene que ser uno interno, uno externo, ¿verdad? Estas son como las rectas, ¿verdad? Estas son las que me encierran. Entonces el 5 es interno, el 1 es externo. Otra pareja de correspondientes, ¿cuál sería? 2 y 6, muy bien. 6 y 2 o 2 y 6. Estas, ¿verdad? Usando estas correspondencias, pero si usamos esta otra correspondencia, ¿cuáles serían? ¿Cuál otra podríamos encontrar? Si yo uso el 4, por ejemplo, ¿cuál sería correspondiente con el 4? El 1. Bien. Conjugados internos que estén al mismo lado, ¿verdad? Conjugados internos, no se alternan al mismo lado. ¿Cuáles podrían ser? 4 y 6, 3 y 5. Vean que a veces pasa esto, ¿verdad? Que nos juntan y están repetidas. Son preguntas repetidas. A veces pasa eso en los exámenes, hay que aprovecharlo. Alternos internos. ¿Cuál sería una pareja de alternos internos? 5 y 4 y la otra, no se oyó bien. 3 y 6. Muy bien. Par lineal. Qué bueno que sale aquí par lineal. Par lineal es lo mismo que esto, ¿ok? El 1 y el 2 son par lineal, suplementarios, ¿verdad? Que forman ángulo llano. Entonces par lineal es otra forma de llamar a esto, ¿verdad? Entonces par lineal, por ejemplo, son el 1 y el 2, ¿verdad? Que hacen ángulo de 180, así que forman una línea, por eso se llama, es un par que forma una línea, ¿verdad? Por eso se llama par lineal. Y opuestos por el vértice, ¿cuáles serían opuestos por el vértice? Cualquiera, hay 4 opciones. 2 y 3 son opuestos por el vértice, 1 y 4 son opuestos por el vértice, 5 y 8 y 7 y 6. Muy bien. Vamos a ver, bueno, a veces le pueden preguntar así como este, ¿verdad? Por ejemplo, le preguntan este, ¿verdad? Entonces, una forma fácil, a mí siempre me ha gustado los alternos, ¿verdad? El 30 es alterno interno con el pi, entonces el pi mide 30, porque son alternos internos. Entonces el gamma, que es esta como una especie de y, el gamma mide 150. Porque tiene que sumar 180 con suplementarios. Por ejemplo, ¿cuánto me diría aquí esta u, ¿verdad? Que es mu. ¿Cuánto me diría? Rápidamente. 42, muy bien. 42. ¿Por qué 42? Porque estos dos son conjugados externos y los conjugados externos son suplementarios, o sea, miden 180 entre los dos. Y ahí vienen más, Quiero ver si viene una de las que vienen triple. Todas esas son muy parecidas. Bueno, aquí está. Aquí, vamos a ver si puedo poner algo que me atraviese. Veamos descargas. Ok, vean esta figura. Esta figura ya uno dice, no, esto es otra cosa, este es otro tema, me están vacilando. Pero si yo tapo esto, ven, entonces ¿qué me quedó? Me quedó, por ejemplo, que este es alterno interno con este es alterno con este, ¿ok? Entonces, ¿qué se me hizo lo que estaba tapando ahí? Las descargas, ¿ok? Entonces ahí, ¿verdad? Entonces ya yo sé que ese mu mide 116, el beta es lo que me hace falta para 180 y el zeta es lo que me hace falta para 180. Aquí hay un error, porque vamos a ver, tendría que haber, sí, aquí para que esto se pudiera hacer, esta línea debería ser para este mismo lado. Y entonces ya podría decir yo que este es igual a este y así. Hay un errorcillo, o por lo menos yo no lo estoy viendo, que se pueda calcular. Porque, bueno, no, sí tendría que decirnos que estos son, sí, ya me acordé. Sí se puede hacer. Esto es un trapecio, ¿ok? Y los trapecios tienen la característica de que este ángulo es igual a este ángulo, ¿verdad? Entonces, este mediría, vamos a ver cuántos hace falta. Para 180 entre esos dos, este tiene que medir 464, correcto. Entonces este va a medir 64, entonces este va a medir 116 y este va a medir, ok, ¿lo ven? Y este va a medir 116. ¿Por qué? Porque y algo hice mal aquí yo, no, este va a medir 116, este va a medir 116, aquí fue donde cometí el error, este va a medir 116 y este va a medir 64, ok. Este es alterno interno con este y los alternos internos miden lo mismo. Este es alterno interno con este y esos miden lo mismo. Y como esto es un trapecio, los trapecios tienen esa característica, ¿verdad? De que este es igual a este y este es igual. En las bases son iguales. Claro, tiene que decirlo que es un trapecio isósceles, ¿verdad? Si no dice que es un trapecio isósceles, pues no podríamos asegurar eso. Sí. 110 es 116, ¿verdad?
Este tiene que medir 64 para que mide entre los dos 180, ¿ok? Luego, en este mismo lado de aquí, ¿verdad? Ya tenemos que este mide 64. Entonces, este es alterno interno con este, ¿verdad? Esta es la recta, esta es la recta. Los dos son internos, son alternos internos. Entonces, este mide 64. Ese fue el que hice mal al principio. Y como este de aquí es un par lineal con el otro, ¿verdad? Entonces, este mide tiene que medir 16. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya completamos los de aquí. Y esto tiene que decir que es un trapecio isósceles. Si no dijera esto, entonces no lo podemos hacer. Los trapecios isósceles quiere decir que este ladito de aquí es lo mismo, mide lo mismo que este ladito de aquí, ¿verdad? Es un trapecio isósceles. Entonces, si eso es cierto, entonces este ángulo de la base es igual a este ángulo de la base. Entonces este mide 64. Y este ángulo de la base más pequeña, digámoslo así, mide lo mismo que este ángulo de aquí, que en este caso mediría 110. Okay, esa es la idea de cómo traslado esta información para acá. Ok. Y bueno, ya vamos a hacer este ejercicio para terminar la clase, que hoy se extendió un poquito más. Ya para ver un ejemplillo así medio enredado, que uno dice, bueno, ¿qué me están preguntando? Por ejemplo, nos preguntan por el ADE. Pues el ADE es aquí, ADE. ¿Verdad? Este ángulo ahí se ve claro, claramente, ¿verdad? Que es un ángulo de 90 grados. Nos preguntan por el A, me preguntan por el AGK. Pienso en A, me voy hasta el G y me desvío para donde el K. ¿Cuánto mide ese ángulo? El AGK. 90, muy bien. Ahora aquí vamos a asumir que esto es 90. El GKJ. El GKJ. Se empieza en G. Me voy para donde está el K. Y bajo donde está el J. Ok. Aquí tengo que tomar en cuenta que esta sería como la recta paralela. Bueno, ahí me quedo más torcido. Y esta es la otra recta paralela. Y entonces esta sería la transversal, ¿verdad? Bueno, es que aquí cuesta. Esta sería la transversal. Entonces, si ustedes ven, yo tengo que este mide 60, ¿verdad? Entonces este de aquí sería alterno interno, entonces este mediría 60. Por lo tanto, este mediría 120 y este es opuesto por el vértice con este y este mide 120, que era el que me estaban preguntando, el GKJ. Entonces GKJ mide 120. El DKT, voy a borrar un poco, embarriarlo aquí el dibujo. El DKT. Entonces empiezo en D, me voy para donde está la K. Y me desvío hacia donde está la T, o sea este, ahí ya lo tenemos. Y voy a hacer estos dos, el BPD y el GDK. Y BPD, entonces en B, empiezo en B, me voy para donde está BDP, me voy para donde está la D y me desvío para donde está el P. Si vemos, este ángulo de 60 es opuesto por el vértice con este, por lo tanto el BPD mide 60. Y por último, ya para terminar, el GDK, entonces estoy en el G, me voy para donde está el D y me bajo para donde está el K. Ok, aquí lo que tengo que ver es que entre este y este se me forma el ángulo de 90. Aquí se me forma el ángulo de 90, ¿cierto? Porque esta es paralela con esta y aquí hay perpendicularidad, entonces este es de 90. Entonces, como entre estos dos, como entre el 60, este de aquí y este de aquí me tiene que sumar 90, este por fuerza tiene que medir 30. Entonces aquí este mediría 30 grados. Ok, bien, ahí vamos a dejar la clase del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta y nada más para terminar.